Hola, que el Señor te bendiga. Te doy la bienvenida a esta reflexión que juntos haremos desde la Biblia. ¿Qué es lo que determina el testimonio verdadero de un creyente? Muchas veces nos dicen o nos enseñan que como creyentes debemos dar un buen testimonio. Pero ¿qué es lo que verdaderamente determina? ¿Cómo nosotros evidenciamos que estamos siendo un buen testimonio? ¿Cuáles son las características de un buen testimonio? Sobre esto, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo, su discípulo, y dándole ciertas recomendaciones acerca de cómo tenía que llevar a cargo la iglesia. Recordemos que Pablo le pone a cargo de la iglesia de Éfeso a Timoteo. Y las cartas que le escribe Pablo a Timoteo van precisamente a instruirle al joven pastor, ¿no es verdad?, a cómo debe llevar las cosas. Pero llegado el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 12 dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es profundo y de la misma manera es práctico. Porque por un lado comprende cómo Timoteo debe identificarse, y en segundo lugar, cómo él debe vivir, cuál debe ser su enfoque. En primer lugar, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Para él posiblemente el hecho de ser un líder joven dentro de la iglesia implicaría sentirse menos que otros, menos calificado, menos experimentado. Pero Pablo le dice que nadie tenga en poco esto. Y si nosotros comprendemos lo que hay detrás de estas palabras de Pablo, podemos reconocer que hay ocasiones de nuestra vida en las que nos sentimos incapaces de cumplir una u otra actividad dentro de la iglesia. Pero Dios, a través de su palabra, nos dice que nadie debe tenernos en poco. Si nuestro llamado es a servir dentro de la iglesia, si nuestro llamado es a servir dentro del reino de Dios, nada podría tenernos en poco, nada podría impedir que lo hagamos, a menos de que nuestro testimonio no sea verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida? Pues no es igual para todo el mundo, ¿no es verdad? Unos venimos en unas condiciones a Cristo, otros venimos en otras condiciones diferentes. Y eso no tiene que determinar cómo la gente nos mira dentro de la iglesia. Eso no va a determinar el testimonio dentro de la iglesia. ¿Acaso por ser jóvenes no podemos ser un buen testimonio? ¿Acaso por ser un hombre o una mujer divorciada, no podemos ser un buen testimonio dentro de la iglesia? Recordemos que el pasado no determina realmente quiénes somos delante de Dios, sino la vida nueva que tenemos en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, y a partir de que cuando aceptamos y creemos ese regalo de gracia que Dios nos hace por medio de Jesucristo, entonces somos nuevas personas. Y a partir de ese momento tenemos una nueva condición frente a Dios. Y en esa condición frente a Dios, Él nos equipa a través del Espíritu Santo para poder verdaderamente vivir como sus hijos. Allí está el verdadero testimonio. No podemos pensar que
lo que hicimos antes va a impedir que podamos servirle a Dios ahora. Al contrario, el reconocer quiénes somos delante de Dios, de dónde nos rescató Dios, debe ser una motivación especial para poder cumplir el llamado que Dios nos ha hecho y para poder vivir dando testimonio de quiénes somos y quién es Él por sobre todo. Pero Pablo avanza y dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Es decir, lo que tú te consideres como persona no va a determinar tu ejemplo. Lo que va a determinar tu ejemplo es quién eres tú delante de Dios. Y si nosotros reflexionamos un poco y profundizamos en lo que Pablo le está enseñando a Timoteo a través de las cartas que le escribe a él, vamos a ver que Pablo insiste mucho en la doctrina, en la sana doctrina, en alejarse de las falsas enseñanzas, en alejarse de los falsos maestros, en alejarse de aquellos que tergiversan la verdad. De tal manera que ese debe ser el fundamento bajo el cual nosotros comprendemos ahora la vida y sobre el cual nosotros transformamos nuestro pensamiento y a partir de ello vivimos. Vivimos para obedecer a Dios. Vivimos para darle la honra a Dios. Y en la medida en que nuestra vida está siendo transformada, ojo con esto, vamos a dar el primer testimonio a nuestro Padre Celestial. A veces podríamos pensar que el objetivo del testimonio es edificar a los hombres. Sí, ese es uno de los objetivos. Pero el principal objetivo es que Dios mire en nosotros que realmente somos y vivimos como sus hijos. Y esto va a suceder en la medida en que permitamos que la palabra de Dios nos alimente, transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, es decir, nuestra alma. Allí entonces vamos a ser ejemplo de los creyentes. Allí entonces estamos siendo un ejemplo de los creyentes. Cuando miramos a Dios, ¿qué podríamos nosotros comprender qué es lo que está recibiendo Él de nosotros? Esa debe ser nuestra preocupación y nuestro enfoque inicial. Y si comprendemos que Dios mira en nosotros ese hijo que está comprometido con vivir de acuerdo a su voluntad, entonces tenemos ya la parte más importante de cómo vivir, dando un buen testimonio. Ahora, Pablo dice, bueno, ¿de qué tienes que ser ejemplo? Y muchos nos podríamos preguntar, y Pablo es muy claro, y por eso él es práctico en esto, y le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. En palabra porque si somos transformados integralmente, y esto no quiere decir que sucede de la noche a la mañana, esto es un proceso que tardará hasta el día en que estemos en la presencia de Dios. Pero si nuestra mente es transformada, si el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender la manera en que Dios quiere que transformemos nuestros pensamientos. Recordemos lo que Pablo les escribe a los filipenses. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo honorable, todo lo de buen nombre, ¿no es verdad? Y esto no sucede si no estamos sumergidos en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos instruye en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada ¿para qué? Para enseñarnos, para corregirnos. Dios lo que quiere es perfeccionarnos. Entonces allí vamos a ser ejemplo a los creyentes en cuanto a lo que decimos. ¿Decimos palabras que edifican a otros? ¿Tenemos sabiduría en las cosas que hablamos? ¿Hay amor? ¿Hay perdón? De eso tenemos que ser ejemplo. En conducta, porque si yo digo que creo
en Dios. Si yo demuestro que efectivamente he aprendido y estoy aprendiendo continuamente lo que Dios me enseña, entonces voy a conducirme en la vida de esa manera, con coherencia. Voy a vivir de acuerdo a lo que yo digo que creo, en amor. Esta es una acción, no es únicamente el hecho de dejar que mis emociones determinen mi manera de vivir, sino realmente ese amor sacrificial de entrega, tal como lo hizo Jesucristo. En espíritu, ¿acaso estoy fortalecido en el hombre interior como nos lo exhorta la palabra de Dios? Estoy viviendo en este nuevo hombre que está eh, gobernado por el Espíritu de Dios, y sabemos que el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El ejemplo debe ser en fe. ¿Cómo comprendemos a Dios? ¿Es Dios lo más importante para nosotros? ¿Estamos demostrando efectivamente que creemos y confiamos en Dios y vivimos de acuerdo a su voluntad? Y finalmente, en pureza. Y esto significa predicarnos el Evangelio todos los días, reconociendo que somos susceptibles a caer en tentación, pero que nuestro anhelo y nuestro afán es vivir en santidad. Esto no es sin pecado, sino de acuerdo a nuestro llamado, comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a determinar efectivamente nuestro testimonio. No nos esforcemos por solamente hablar y decir las cosas. Tenemos que vivir, tenemos que ser ejemplos. De tal manera que el día de hoy yo te animo a que evalúes si hay algo que está limitando que tú vivas en esta manera, comprometido con Dios, comprometida con Dios, para que en esa relación íntima y personal que tú tienes con Él, hayas y estés siendo transformado para que vivas siendo este ejemplo al que su palabra nos exhorta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que el Señor te bendiga y que puedas realmente comprometerte para que seas ese testimonio que Él anhela para cada uno de sus hijos. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad.